como cada vez que nos reunimos a alabar y glorificar su santo nombre. Padre, gracias te damos, Señor. Alabamos, loamos tu glorioso nombre, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibir alabanza, Señor, pues tú eres, Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. En esta oportunidad, Señor, nos hemos reunido como cuerpo local, siguiendo la instrucción de tu palabra, pues tu palabra nos enseña que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y aquí estamos, Señor, con un corazón humilde y dispuesto, después de haberte cantado, después de haberte alabado, después de haberte honrado. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Recibirla como en tierra fértil de tal manera que haga ese efecto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, de la misma forma que seas tú quitando cualquier distracción en la mente de nosotros, cualquier cosa que no sea de tu agrado, Señor, derríbale, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a cabo un entendimiento claro, pero también a cabo, Señor, una práctica, pues tu palabra nos enseña que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En tus manos, Señor, pongo la vida de cada uno de los maestros en las diferentes clases. Sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándoles. De la misma forma como a mí hablar tu palabra, Señor, que sea entregada de la manera más fiel posible. Gracias te damos, Señor. En tus manos pongo la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes, adolescentes a sus clases. Recuerden, los jóvenes mayores de 15 años. Este salón a mi mano izquierda es donde se están llevando a cabo las clases. Y nosotros nos vamos preparando, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? En esta oportunidad, hermanos, continuamos con nuestra serie La Iglesia Vencedora. Estamos ya a punto de finalizar. Esta es la penúltima enseñanza de esta serie que ya hemos llevado a cabo por aproximadamente 5 meses. La próxima semana, si Dios permite, estaremos finalizando esta serie de enseñanzas. Y como ya lo anunció nuestra hermana, si Dios permite, de hoy en 15 estaremos celebrando, conmemorando la cena santa, la Santa Cena, para que de la misma forma, hermanos, preparemos nuestro corazón para conmemorar como congregación lo que sabemos de antemano, que nosotros, aunque lo celebramos cada vez que nos reunimos, ese día específico se ha reservado para que hagamos la ceremonia y de la misma forma recordar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. A lo largo de todas estas semanas, hermanos, hemos aprendido diferentes temas, características referentes a la iglesia vencedora. Es el anhelo de cada uno de los que verdaderamente son hijos de Dios, de que seamos esa iglesia que Cristo espera que cada uno de nosotros seamos. Ya la parte personal que nos corresponde a nosotros después de haber recibido la información es llevar a cabo la práctica, porque si solamente nos llenamos de conocimiento pero no llevamos a cabo la práctica, de nada nos sirve, hermanos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar aprendiendo. Dentro de esta misma serie, La Iglesia Vencedora, vamos a estar aprendiendo el servicio bíblico. Todos los puntos, los temas que hemos tocado, hermanos, son referente al modelo que Cristo estipuló en su palabra. Hemos hablado a lo largo de esta serie de cómo nosotros, hermanos, podemos ser tentados de hacer las cosas de la manera más popular, de la manera que más le agrade a la gente. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios, nuestro Señor Jesucristo, pagó un precio demasiado alto por su iglesia, y el valor tan grande que Cristo tiene para la iglesia lo ha reflejado a través de las instrucciones, a través de su palabra. De qué manera Cristo espera que su iglesia se cuide, de qué manera es que Cristo espera que su iglesia se lleve a cabo, y nosotros no podemos tomar la actitud de que vamos a hacer las cosas a la manera que a nosotros mejor nos place, sino que nos es necesario, hermanos, ver lo que la palabra de Dios nos habla referente a cada uno de esos temas. En esta oportunidad, hermanos, vamos a aprender una vez más acerca del servicio bíblico. Hace 2 semanas estuvimos aprendiendo acerca de la Gran Comisión. Esa parte, hermanos, hablamos de que es una parte general aplicable
para toda la iglesia. No hay persona que sea miembro del cuerpo de Cristo que no comparta la responsabilidad de la gran comisión. Eso es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Pero en esta oportunidad, referente al servicio, hermanos, vamos a aprender cómo en este cuerpo local, hermanos, hay diferentes funciones. Hay diferentes necesidades dentro de la casa de Dios, y no solamente dentro de la casa, sino de una manera general. Y nosotros, como parte del cuerpo que somos, cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no hay persona alguna que sea parte del cuerpo de Cristo que no tenga una responsabilidad que aportar referente al cuerpo de Cristo. Entonces, muchas veces no se lleva esto a cabo porque de la misma forma no ponemos atención a la palabra de Dios, o queremos hacer las cosas a la manera que mejor nos place. En esta iglesia, en este cuerpo local, como cada uno de ustedes ya lo saben, hermanos, hay personas que llevan a cabo el servicio en la bienvenida, en el estacionamiento, acá arriba en la alabanza, en la predicación, manteniendo el orden, en comunicaciones. Hay diferentes servicios, hermanos, y todo ese servicio se lleva a cabo para edificarnos los unos a los otros como cuerpo de Cristo que somos, y para que en conjunto como cuerpo de Cristo que somos llevemos a cabo lo que Cristo espera dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Pero para que eso se lleve a cabo conforme a la manera que Dios le agrada, nos es necesario, hermanos, regresar a la iglesia primitiva para ver algunas características de qué manera, hermanos, es que Dios espera que nosotros servimos. Hay muchos hermanos, la gran porción de los hermanos presentes, muchos de ustedes ya sirven dentro de la iglesia, y gloria a Dios por ello. Conforme vayamos viendo estas características, hermanos, analicemos nuestra vida de servicio a la luz de la Escritura, y de la misma forma, si usted, hermano, hermana, tiene meses ya siendo parte de la congregación, parte del cuerpo local, analice de la misma forma qué es lo que usted pudiera aportar al cuerpo de Cristo, porque repito, y en unos momentos vamos a ver la evidencia escritural, no hay ninguna persona que sea miembro parte del cuerpo y que no tenga absolutamente ninguna función. De la misma forma como en el cuerpo humano, hermanos, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. En el cuerpo de Cristo, cada persona que es miembro de ese cuerpo tiene una función. Pero no me quiero adelantar, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. En Hechos capítulo 9, hermanos, vemos algunos detalles sobre la actitud del servicio que el apóstol Pablo presentaba para nuestro Señor después de su conversión. Conocemos la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, él era una persona que perseguía a la iglesia. A manos y mandato del apóstol Pablo, una gran porción de la iglesia primitiva fue asesinada, fue encarcelada. Él, en la parte de su testimonio que él daba, él decía: yo en cuanto a la ley soy un fariseo, hebreo de hebreos. Él era muy disciplinado bajo el conocimiento limitado que él tenía, y bajo ese celo que él tenía llegó a perseguir, a matar y encarcelar a mucha parte del cuerpo de Cristo, mucha parte de la iglesia. Pero Hechos capítulo 9, hermanos, nos habla acerca de la conversión que el apóstol Pablo tiene una vez que tiene su encuentro con Jesucristo, y de la misma forma nos presenta la actitud de servicio que se genera en él después de este encuentro. Veamos Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué dijo Pablo, hermanos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando el apóstol Pablo tiene su primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el verdadero encuentro que
La palabra de Dios nos muestra el cambio radical en la vida de Pablo, que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a una persona que aportó bajo la guianza del Espíritu Santo para la expansión del evangelio. Cuando él tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la primera pregunta que él hace después de que identifica quién es aquella persona con la cual se había encontrado, Pablo pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta, hermanos, que está cargada de significado y que se debe de reflejar en toda aquella persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, hermanos, que nosotros tengamos un encuentro con Cristo y que no queramos servirle a aquel que, como la palabra de Dios nos enseña, es nuestro Señor, es nuestro amo. Y la palabra de Dios nos enseña que después de que el apóstol Pablo tiene este encuentro, la primera pregunta que le hace es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toda aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo debe de ser también un siervo de Jesucristo. No hay persona que forme parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, que no sea un siervo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando hablaba las diferentes parábolas, enseñanzas a sus discípulos, dejaba este punto en claro. En uno de los casos vemos en Juan capítulo 13, versículo 16, cuando él hablaba o cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos, después de que él los sirve, dice en Juan capítulo 13, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nuestro Señor Jesucristo estaba dejando en claro con sus discípulos, pero de la misma forma, de una manera general, para todas aquellas personas que le pertenecen, que si le pertenecemos, somos siervos de aquel que nos ha llamado, somos siervos de aquel que nos ha comprado, somos siervos de aquel que ahora le pertenecemos. Este patrón, hermanos, lo podemos ver de una manera repetida, de aquellas personas que tenían un encuentro verdadero con Jesús, como a consecuencia de ese encuentro, la respuesta por parte de ellos era el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Les quiero compartir algunos ejemplos rápidamente. Mateo capítulo 8, versículo 15. La palabra de Dios nos enseña cuando nuestro Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Dice la palabra de Dios, versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó, hablando de la suegra de Pedro. Y ella se levantó, ¿y qué hacía? Y le servía. En Lucas capítulo 8 nos habla de unas mujeres que de la misma forma tuvieron un encuentro con nuestro Salvador, y dice Lucas capítulo 8 versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, como dice, que les servían de sus bienes. Cuando nosotros nos damos a la tarea, hermanos, de estudiar la vida de aquellas personas de las cuales la Biblia nos relata su historia, nos damos cuenta de que después de tener un encuentro verdadero con Jesucristo, la respuesta era servir a su Señor. Lo podemos ver en el caso de cada uno de los discípulos. Tan grande fue el servicio de cada uno de ellos que sabemos cuál fue el fin que ellos recibieron. Muchos de ellos fueron mártires a consecuencia del servicio que estaban presentando para su Señor. Pero de una manera general, hermanos, la pregunta que hizo el apóstol Pablo es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Y esta pregunta, hermanos, al analizarla nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que el momento que el apóstol Pablo hace la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo se está poniendo a disposición a las órdenes por parte de su Señor. Notemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo no le estaba dando sugerencias al Señor. Señor, me parece que yo te puedo ayudar en esto. Señor, me parece que yo te voy a ser útil en esto. Cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su pregunta fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada uno de nosotros, hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos hacer la misma pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al darnos cuenta del peso y significado de esta pregunta, hermano, nos vamos a dar cuenta de la razón principal por la cual es que mucha gente no está preparada para hacer esa pregunta.
Porque al darnos cuenta, hermanos, de que al hacer la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, estamos poniendo nuestra vida en total disposición al servicio de nuestro Señor, mucha gente no está dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren definir hasta cierto punto qué es lo que ellos están dispuestos a hacer por su Señor. Y no que el Señor defina qué es el servicio que nosotros vamos a hacer para Él. Y es por eso, hermanos, que por consecuencia mucha gente no está preparado o preparada para hacer tal pregunta. Y es posible que nosotros con una información limitada, de la misma forma, hayamos hecho esa pregunta, hermanos, pero no con el conocimiento total de qué manera es que Cristo espera que, número uno, nosotros reconozcamos la preparación personal que se requiere para llevar a cabo dicho servicio, o la parte más importante, la actitud que nuestro Señor Jesucristo espera en cada uno de aquellos y aquellas que van a hacer la pregunta: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Es mi intención, hermanos, el definir el peso de esta pregunta, para que, número uno, si nosotros ya hemos hecho esta pregunta, si nosotros ya estamos sirviendo en el cuerpo de Cristo, analicemos nuestro servicio, hermanos, a la luz de estas evidencias. Pero en segundo lugar, reconozcamos, si es que no hemos hecho la pregunta, lo que esta pregunta implica y lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos, debemos de considerar que el verdadero servicio bíblico, hermanos, fluye de un corazón agradecido para con Dios. El verdadero servicio, hermanos, no debe estar motivado por ninguna otra razón. Y cuando nosotros nos damos a la tarea de analizar, estudiar la vida de aquellas personas que tuvieron el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nos podemos dar cuenta, hermanos, que la razón principal que los impulsaba a poner su vida en servicio a los pies del Maestro era un corazón, hermanos, que fluía de agradecimiento por lo que Cristo había hecho por ellos. Muchas veces nosotros no hacemos esa pregunta porque no hemos entendido en su totalidad, hermanos, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Incluso nos podemos ir un paso atrás, no entendemos quién es Dios todavía. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que ora a un Dios que no conoce. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que sirve a un Dios que no conoce. Como parte de un adelanto, hermanos, a partir de después de la Santa Cena es precisamente, hermanos, la serie que vamos a estudiar. ¿Quién es Dios? Es necesario, hermanos, que conozcamos al Dios de la Biblia conforme a lo que la Biblia revela de Él, y que no generemos ídolos en nuestro corazón de un Dios que verdaderamente no existe. Pero el verdadero servicio bíblico fluye de un corazón agradecido, y quiero que me acompañen, hermanos, a Esdras, capítulo 3, versículo 10 en adelante. En el libro de Esdras, capítulo 3, vemos, hermanos, la restauración del altar y la restauración del culto a Dios. Y en Esdras capítulo 3 versículo 10 en adelante, hermanos, nos revela la actitud con la cual este pueblo estaba entregando dicho servicio a Dios. Y es la parte, hermanos, de la misma actitud que nosotros vemos reflejada en el apóstol Pablo, es la misma actitud que vemos reflejada en sus discípulos, y es la misma actitud que se debe de reflejar en el corazón de cada uno de nosotros. Vean lo que dice Esdras capítulo 3 versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Notemos esto, hermanos. El pueblo de Israel está restaurando el altar, están restaurando el culto a Dios, el servicio a Dios. Y vean la actitud con la que este pueblo llevaba a cabo dicho servicio. Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Mientras el pueblo de Israel, hermanos, estaba levantando los cimientos, mientras el pueblo de Israel estaba llevando a cabo la ordenanza por parte de su Señor, podemos ver cómo lo que fluía en el corazón de este pueblo era agradecimiento. Ellos alababan y daban gracias a Jehová y decían: porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. El servicio que nosotros como iglesia presentamos a Dios, hermanos, debe de reflejar la misma actitud que nosotros vemos en estos escritos. Debe de reflejar la misma actitud que vemos reflejada en el apóstol Pablo cuando tiene ese encuentro con Dios y que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una disposición total, hermanos, referente al servicio que nosotros vamos a entregar. En Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24, de la misma forma nos presenta más información sobre esto. Dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Notemos este detalle, hermanos, de este versículo que dice que sirvamos de verdad con todo vuestro corazón, considerando cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Porque al entender, hermanos, lo que este versículo nos está revelando, nos está enseñando, que la razón por la cual nosotros vamos a servir es porque no vamos a servir porque estamos esperando algo por parte de Dios. Nosotros servimos en agradecimiento por lo que ya hizo por nosotros, no por lo que va a hacer. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo mucha gente está sirviendo a Dios por las razones equivocadas. Mucha gente está sirviendo, hermanos, porque lo ven como una transacción para con Dios. Pero en un momento vamos a aprender más acerca de eso. Cuando estuvimos aprendiendo, hermanos, acerca de las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, nos encontramos con 2 iglesias en particular que fueron elogiadas por parte de nuestro Señor precisamente por el servicio que ellos presentaban delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, nuestro Señor les dice: yo conozco tus obras, a una de las iglesias. Y la razón por la cual Cristo elogia a esta iglesia, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia, hermanos, como lo aprendimos semanas atrás, estaba sirviendo a Cristo por las razones correctas. Y como estaba sirviendo a Cristo por las razones correctas, ellos fueron elogiados por parte de nuestro Señor. Éfeso, yo conozco tus obras. Éfeso, yo conozco el trabajo arduo que tú estás llevando a cabo. Conozco tu resistencia, tu paciencia, y que estás haciendo las cosas conforme a mi agrado. Ahora, al ver estos detalles, hermanos, quiero mencionar ahora el contraste de las evidencias que nosotros encontramos en la palabra, de las razones por las cuales nosotros debemos de servir. Y ahora les quiero presentar, hermanos, las razones por las cuales no debemos de servir. Queridos hermanos, en el amor en Cristo, analicemos nuestra vida, hermanos, a la luz de la Escritura. Si nosotros identificamos alguna de estas razones por las cuales estamos sirviendo a Dios, que de antemano sabemos que a Dios le desagrada, pongamos a cuentas con Dios. Una de las razones por las cuales, hermanos, podemos servir a Dios, que es de una manera muy incorrecta, es para ser vistos por los hombres, como los fariseos y escribas hipócritas. A ellos les encantaba, hermanos, que fueran elogiados por la gente que les rodeaba. A ellos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que a ellos les gustaba ayunar, pero de tal manera que ponían sus ropas sucias y se presentaban de una manera débiles para que la gente de la manera pública los viera y dieran: wow, vean la santidad de estas personas. A ellos les encantaba, hermanos, orar públicamente en las esquinas de las plazas. A ellos les encantaba que la gente que los rodeaba les dijera: Rabí, Rabí. Lo que a ellos les importaba y lo que ellos buscaban, anhelaban, era el reconocimiento de la gente que les rodeaba. Veamos lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 5. Mateo capítulo 23, versículo 5, dice la palabra de Dios: antes hacen todas sus obras. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de estas personas. ¿Y por qué servían ellos? Para ser vistos por los hombres. Queridos hermanos, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un grave problema. Y ese grave problema, hermanos, es el egocentrismo que radica en el corazón de cada uno de nosotros, que lo debemos de atacar, hermanos, todos los días por la mañana. Porque si no lo hacemos, hermanos, nos damos cuenta de que de repente comenzamos a hacer las cosas por las razones equivocadas. Y en el servicio a Dios, hermanos, podemos caer en el grave problema de llevar a cabo un servicio a Dios para ser vistos por los hombres, como estos fariseos y escribas. Que la gente diga: wow, ve ese gran servidor, ve esa gran servidora, ¿cómo le sirve a Dios? Continúa diciendo: pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos.
aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos fariseos, escribas, hipócritas, escribían versículos bíblicos, hermanos, en papelitos, y lo que hacían es que los guardaban en unas cajitas de cuero y se las ponían en la frente y en los brazos. Entre más grandes o más eran estas cajitas que ellos tenían, aparentemente más santos eran delante de Dios. Entonces caminaban como los grandes hipócritas con esos versículos pegados en la frente, en sus brazos y en las diferentes partes del cuerpo, para que la gente pudiera ver y dijeran: wow, ve este gran siervo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, que examina los corazones, claramente dice en el versículo 5, ellos lo hacen para ser visto por los hombres. Ellos no lo hacían, hermanos, por el amor, por el agradecimiento que tenían para con Dios. A ellos les encantaba el reconocimiento público. A ellos les encantaba que la gente les dijera: maestro, maestro, rabí, rabí. Alimentaba su ego cada vez que ellos escuchaban tales palabras. Nuestro Señor Jesucristo dijo, de hecho, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Los elogios baratos de aquella gente que los rodeaba. Esa era la única recompensa que iban a recibir. ¿Por qué? Porque el servicio que ellos estaban haciendo, hermanos, no era de la manera que a Dios le agrada. Pero la palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que este sentir, hermanos, el llevar a cabo dicho servicio para ser visto por las personas que nos rodean, hermanos, lo podemos alimentar, ver de la misma forma, de que nosotros podemos reflejar este mal comportamiento, hermanos, de tal manera que llegamos a hacer el servicio alimentando el ego personal, pensando o diciendo: es que yo lo puedo hacer mejor que esa persona. Si yo estuviera en esa posición, olvídate. No, hermanos, si yo estuviera ahí, ya desde cuándo lo hubiéramos hecho así. Pero notamos, hermanos, que la razón por el servicio no es por agradar a Dios. La razón por el servicio no es por el agradecimiento que tenemos para con Dios. La razón por el servicio es: no, les voy a mostrar que yo sí puedo, que yo lo voy a hacer mejor que esa persona. Y nos damos cuenta, hermanos, que tenemos un grave problema. Otras personas, hermanos, al no entender el servicio y la gracia de Cristo, presentan el servicio a Dios pensando que el mismo servicio les va a ganar el cielo. Y por eso sirven a Dios. Pero querido hermano, hermana, tú puedes servir a Dios desde que naces y servir hasta que des tu último respiro y irte directamente al infierno. Porque la palabra de Dios es muy clara, hermanos: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, absolutamente nadie va a llegar delante del trono de nuestro Señor Jesucristo y decirle: déjame entrar porque mira la gran lista de cosas que yo hice para ti. No por obras, para que nadie se gloríe. Otros, como lo mencionaba, pueden llevar a cabo el servicio como una transacción de negocio. Señor, yo te voy a servir, pero ahora que yo presente este servicio, apunta la deuda que me tienes, Dios. Y ahora ya tú me debes, Dios. Yo te voy a servir, pero tú tienes que hacer esto por mí. Querido hermano, si tú estás sirviendo a Dios por esas razones, mejor deja de servir. Hermano, hermana, Cristo no te debe nada, absolutamente nada. Y si nosotros estamos sirviendo a Dios porque lo vemos como una transacción de negocio, como que el momento que nosotros vamos a presentar un servicio al Rey del Universo, le vamos a tomar la mano y se la vamos a torcer y ahora Él está forzado a ayudarte, estamos muy equivocados, hermanos. Estamos muy equivocados. Ninguna de esas razones es la razón por la cual nosotros debemos de servir a Dios. La palabra de Dios sí es muy clara en el hecho, hermanos, de que el servicio genuino, el verdadero servicio, no quedará libre de recompensa. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero lo que debemos de dejar en claro, hermanos, es que las recompensas de las cuales está hablando nuestro Señor Jesucristo son recompensas para un servicio genuino. Si tu servicio a Dios está siendo dictado, empujado, porque tú esperas recibir algo a cambio, ese servicio ya no es genuino. Y por consecuencia no va a haber recompensa. Hermanos, muchas veces queremos bajar Dios al nivel de nosotros.
al nivel humano y pensamos que Dios va a obrar como los humanos obran o como nosotros nos tratamos entre nosotros. Pero muchas veces, hermanos, caminamos de la manera más equivocada porque, regresando al primer punto, no hemos conocido quién es Dios. Queridos hermanos, debemos de entender que si nosotros estamos donde estamos, hemos recibido lo que hemos recibido es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, es un regalo que ninguno de nosotros merecemos. No pienses, hermano, hermana, de la manera equivocada que lo que tú tienes es por el gran esfuerzo y el servicio que tú le presentas a Dios. Es cierto que Dios bendice, es cierto que Dios da recompensa, pero como lo enfaticé, tal recompensa, hermanos, viene cuando el servicio es genuino y verdadero. Cuando ese no es el caso, en vez de recibir recompensa, la palabra de Dios nos enseña que recibiremos pérdida. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a sufrir esa persona? Él sufrirá pérdida. Si las obras, servicio que nosotros estamos presentando a Dios están siendo dictadas por las razones que acabo de presentar, ese no es un servicio genuino, hermanos. Y en vez de recompensa, sufriremos pérdida. Porque Dios no espera, hermanos, que nosotros hagamos tal cosa por esas razones equivocadas. Y esto lo podemos ver de una manera muy clara con aquellas personas hipócritas que se presentaron muy preocupados aparentemente delante del Señor. Señor, ¿dónde estabas? Estábamos muy preocupados, no te encontrábamos. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Ustedes me buscan porque les di de comer. Ellos buscaban a Jesús porque esperaban recibir algo a cambio. Y mucha gente hoy en día está presentando servicio a Dios porque esperan recibir algo a cambio. No están sirviendo con alegría, no están sirviendo con contentamiento en su corazón, como lo vemos en el apóstol Pablo, como lo vemos en sus discípulos y como lo vemos en el pueblo que estaba edificando el templo en los tiempos de Esdras. Cuando ese servicio no está siendo empujado por esas razones, hermanos, nuestro servicio no es genuino. Pero en segundo lugar, hermanos, el llamado al servicio que nosotros hemos recibido, y digo hemos porque esto aplica para todos, en primer lugar es a Dios, pero en segundo lugar es a nuestro prójimo, y tales cosas no se pueden separar. No hay tal cosa, hermanos, como yo servir a Dios y no servir a mi prójimo. Y muchas veces, regresando a la pregunta inicial que hizo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces la gente quiere presentar la pregunta, pero a su propia manera. Señor, te voy a servir, pero no me pongas a trabajar con estas personas. No a tu iglesia, Señor. Pero hermanos, cuando nosotros nos damos a la tarea de ver la palabra de Dios referente a esto, nos damos cuenta, hermanos, de que ambas cosas no son separadas, para nada. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Existen actitudes específicas que se deben de reflejar en nosotros al momento, hermanos, de llevar a cabo dicho servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ayúdeme a leer la siguiente parte. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No, pero es que aquí el que manda soy yo. Dios, como que aquí te equivocaste. Hermanos, en el servicio, la palabra de Dios nos enseña, primero va a ser entre nosotros, al mundo, al prójimo. Y dice la palabra de Dios que cuando llevemos a cabo tal cosa, debe de ser estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí nos encontramos con otro grave problema, que muchas veces no estamos dispuestos a servir a nuestro prójimo si no hay algo que yo vaya a recibir a cambio. Queremos primero el bienestar propio, lo personal. Yo voy a servir en esto, pero voy a ver primero cuál va a ser el beneficio que yo voy a recibir. Nos damos cuenta que entonces ya estamos sirviendo, pero porque de antemano estamos preparados o esperando recibir algo a cambio. Y si no viene ese algo a cambio, no, pues lo lamento mucho, no lo voy a poder hacer. Queridos hermanos, no podemos separar el servicio a Dios y pensar que vamos a servir a Dios y no vamos a servir a su iglesia. No hay tal cosa. Dios, hermanos, nos ha llamado a cada uno de nosotros a una vida de servicio, y un siervo, hermanos, un verdadero siervo no va a mirar por sus propios intereses en primer lugar, va a buscar los intereses de aquel que lo ha llamado a servir.
¿Y quién nos ha llamado a servir a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en el servicio amoroso que nosotros presentamos a Dios, debemos de buscar qué es lo que mi Señor quiere. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No ponerle condiciones. No decirle, Señor, yo te voy a servir el momento que tú sanes a mi madre. Señor, yo te voy a servir el momento que tú hagas esto por mí. Queremos hacer negocios con el Dios del universo. Hermanos, eso es lo más ridículo del mundo. Si tú por falta de conocimiento, hermano, te has presentado una vez delante de Dios, pídele perdón. El Rey del universo es el que pone las condiciones, no nosotros, hermanos. Y si alguna vez nos hemos presentado de tal manera, pidamos perdón a Dios, hermanos. Mateo capítulo 20, versículo 28 nos muestra el supremo ejemplo que es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Rey del universo, el creador de todo lo que nosotros vemos, no vino a este mundo para ser servido, vino para servir. Y en dicho servicio, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que siendo Dios, creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Esa pregunta de Señor, ¿qué quieres que yo haga? La vemos reflejada, hermanos, en el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia principal, hermanos, es que Él, siendo el Rey creador del universo, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, vino a esta tierra, se humilló, se hizo un siervo, recibió el castigo de cada uno de nosotros, y aún conociendo lo que la copa representaba que iba a venir sobre Él, Él dijo, Señor, si es posible que pase sobre mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquel que no conoció pecado, por usted y por mí, hermano, se hizo pecado. No solamente se hizo pecado, sino se hizo maldito. Pues la ley decía, maldito aquel que muere en un madero. Siendo el Rey del universo, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y sirvió. Se presentó como el mejor siervo de este mundo. En el caso de muchos de nosotros o mucha iglesia, hermanos, se presenta completamente lo contrario. Siendo hombres queremos tomar forma de Dios. Y el Dios del universo, hermanos, se humilló a sí mismo. Uno de los propósitos principales, hermanos, por los cuales nosotros hemos recibido la verdadera libertad en Cristo, es precisamente para servirnos los unos a los otros. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. La coinonía, hermanos, la comunión de la cual aprendimos la semana pasada, se refleja en el servicio los unos a los otros. No hay tal cosa, lo enfatizo y repito, hermanos, no hay tal cosa como servirle a Dios, sino servirle a su esposa, a su iglesia, a su cuerpo. Y la libertad que Cristo ha traído a la vida de cada uno de nosotros lo hizo con una de las razones para que nos sirvamos los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, ¿para qué vamos a usar esa libertad? Sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo hace una distinción entre la libertad para pecar, que verdaderamente no es libertad, y la libertad que Cristo nos da para servirnos unos a los otros. Muchas veces la gente, al no entender lo que viene siendo la libertad en Cristo, piensan, ahora que tengo la libertad voy a hacer lo que yo quiera. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que ese pensamiento que la gente equivocadamente puede tener sobre libertad realmente viene siendo una esclavitud. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice, porque el que es vencido por alguno
es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, si yo declaro y grito libertad para hacer esto, para hacer lo otro, pero son cosas en las cuales yo sé que a mi Dios le desagrada, en realidad lo que ha pasado es que yo he sido vencido por eso y ahora soy esclavo de dicho pecado. La verdadera libertad en Cristo, hermanos, es una libertad que se experimenta en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya el pecado no tiene un gobierno sobre nosotros, ahora tenemos la capacidad de vivir conforme a lo que a nuestro Señor le agrada. Antes era imposible llevar a cabo dicho servicio. Pero más adelante dice el libro de Gálatas, hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, como dice, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Aquí está la familia de la fe, hermanos. Y la palabra de Dios sí hace una distinción en este punto. El enfoque principal, hermanos, debe de ser entre nosotros, el cuerpo, la iglesia. Y cuando vemos la verdadera comunión, la verdadera coinonía, hermanos, es precisamente eso. Tenemos todas las cosas en común. Nos ayudamos los unos a los otros en un servicio genuino y verdadero que fluye a través de un corazón agradecido por lo que Cristo ya hizo por nosotros. No porque voy a ver qué es lo que Cristo me va a dar. Agradecido por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Surgen las siguientes preguntas, hermanos. ¿De qué manera debo yo de servir? ¿O en qué debo de servir? De una manera práctica. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios ha depositado talentos, dones en cada miembro de su cuerpo. Y atención, hermanos, no hay miembro del cuerpo que no tenga sus propias habilidades. De la misma forma como nuestro cuerpo físico, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica, desde la punta de los pies hasta la cabeza. En el cuerpo de Cristo, hermanos, no existe tal cosa como un miembro del cuerpo que no tenga una función. No existe tal cosa. De hecho, una de las razones principales por las cuales el apóstol Pablo usa tal analogía es precisamente para que nos demos cuenta que dentro del cuerpo de Cristo no hay tal cosa como un miembro que no tenga una función. Veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice la palabra de Dios, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto, hermanos, no se limita a ciertos miembros del cuerpo. En el principio del versículo 10, nos está dejando en claro, hermanos, cada uno de ustedes, según el don que ha recibido. La traducción lenguaje actual lee en el versículo 10, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Cada uno de ustedes, dice la palabra de Dios, hermanos, cada uno de ustedes ha recibido una capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Hace unas semanas atrás aprendimos acerca de, en la pequeña miniserie dentro de esta serie, de lo que viene siendo la importancia de una pluralidad de pastores, ministros dentro de la iglesia. Dentro de esa enseñanza, hermanos, estuvimos aprendiendo que incluso aquellos dones que se puede decir que dos personas tienen no son idénticos. Porque aunque pueden ser los mismos dones, van a ser reflejados de una manera diferente en esta persona que en esta otra persona. De la misma manera, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, para empezar, cada uno de nosotros tenemos dones, habilidades especiales por parte de Dios, pero la habilidad que tú tienes, hermano, aunque otro hermano o hermana la tenga, no es la misma como Dios te la ha entregado a ti. Es una manera muy específica. Y la parte que tenemos que, hermanos, tener muy en claro es que esas habilidades, dones, capacidades que Dios ha dado, las ha dado, hermanos, para la edificación del cuerpo. Para la edificación del cuerpo. Lamentablemente, hermanos, dentro de lo que viene siendo el cuerpo de Cristo, hay personas que tienen grandes habilidades, pero no las usan en el cuerpo de Cristo. Eso sería, hermanos, como usted se imagina que usted tiene un amigo que tiene muy buen corazón.
Y de repente va caminando y se encuentra con un orfanato y tiene su amigo el gran deseo de ayudar a ese orfanato. Y usted, porque nota que su amigo tiene ese gran deseo, le dice, pues ahí te va un cheque de $500 para que vayas y ayudes a ese orfanato. Pero el momento que su amigo recibe ese cheque con el propósito de usarlo con un propósito específico, no, pues gracias, ahora sí me puedo ir a comprar los rines que ocupa mi camioneta. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos? Decepcionados. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que se siente el rey del universo que ha depositado habilidades específicas y las están usando en Egipto y no dentro de la casa de Dios? Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. ¿Qué capacidad tengo yo? ¿Qué habilidad tengo yo? Y muchas veces, hermanos, la gente quiere aplicar esto de la manera más mística. Y cuando hablamos de dones, inmediatamente se ponen a pensar, no, pues levantar muertos. Hermanos, no pensemos de tal manera. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos habilidades, tenemos capacidades que poner al servicio de Dios. Y muchos de nosotros, o mucha parte de la iglesia, hermanos, están usando esas grandes habilidades en Egipto. Pero en el caso de nuestro Dios, no presentan nada o presentan las obras. El pueblo de Israel en una ocasión, ¿qué era lo que hacían con aquellos sacrificios que presentaban para Dios? Traían el animal cojo, el animal enfermo. Ellos decían, pues llévale, es el chuequillo, hay que llevarle ese. Dios se molestó de una manera muy fuerte, ¿no? ¿A poco a ustedes les parece bien que les dijo, presenten ese sacrificio a sus príncipes, a ver si sus príncipes se van a contentar de su sacrificio? Y nosotros muchas veces, hermanos, queremos presentar lo mejor para el mundo y para nuestro Señor Jesucristo, que los demás se encarguen de eso. Si me sobra, y no estoy hablando para nada de dinero, hermanos, no me malinterpreten, para nada estoy hablando de eso. Estoy hablando del servicio, hermanos, que nace dentro del corazón. Pero muchas veces cuando se trata de eso, muy despreocupados, hermanos. Y la parte que tenemos que tener en claro, hermanos, es que aquel que nos ha dado esas habilidades, esas capacidades para que nosotros las usemos en la edificación de su cuerpo, llegará el día en el cual nosotros nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y nos va a pedir cuentas por lo que Él nos entregó. Es la parábola de los talentos, hermanos. Ya sabemos qué fue lo que pasó con aquel que le dio uno y no hizo absolutamente nada, lo enterró. Tuve temor. Siervo inútil. ¿Por qué mejor no lo metiste a los bancos para que por lo menos pudiera recoger el interés? Negligente. Pero es necesario, hermanos, que si nosotros estamos dispuestos a hacer la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que lo hagamos con el conocimiento escritural de qué manera es que Cristo espera que nosotros llevemos a cabo dicho servicio. No lo hacemos, hermanos, por un beneficio personal. No lo hacemos para levantarnos el cuello delante de las demás personas. No lo hacemos para comprobar que yo lo puedo hacer mejor que aquella persona. Lo hacemos porque amamos y estamos agradecidos con el Rey del Universo que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mi hermano. Y si esa no te es razón suficiente, nada te será. Si esa no te es razón suficiente, hermano, nada te será. Esa parte del servicio, hermanos, no se limita solamente dentro de la iglesia, pero sí es necesario que entendamos, hermanos, que la parte principal es dentro de la iglesia. ¿Por qué? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hemos hablado, hermanos, y ahora entendemos que nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y donde nosotros vamos está una parte de ese miembro del cuerpo de Cristo. Pero vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, como dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que este versículo nos está diciendo, reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Cuando nosotros como cuerpo nos reunimos, hermanos, nos unimos como cuerpo de Cristo, nos animamos los unos a los otros a través del servicio mutuo. Incluso
Hay personas, hermanos, que son muy buenas para reanimar, para animar a la gente, pero lo hacen solamente allá afuera y no lo usan dentro del cuerpo de Cristo. Y el propósito por el cual nosotros nos reunimos, hermanos, en el caso de este cuerpo local, 3 veces a la semana, es para que como miembros del cuerpo de Cristo que somos, nos reunamos para llevar a cabo la función dentro del cuerpo y para que el resto de los días de la semana hagamos el trabajo allá afuera. Pero no podemos hacer, hermanos, solamente el trabajo allá y no ser parte de ese cuerpo. Es por eso que dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Todo este servicio, hermanos, toda esta actitud que vemos revelada en la Escritura comienza con la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es imposible, hermanos, que tengamos un encuentro verdadero con el Rey del universo y que no surja esta pregunta en lo más íntimo de nuestros corazones. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una de las características más claras, hermanos, de que una persona no ha tenido ese encuentro verdadero es de que una vez que aparentemente lo tienen, todavía quieren lo que su corazón desea, todavía, y siguen buscando a Dios por esas razones. Es por eso, hermanos, que muchas veces la gente se disoluciona de la iglesia o de Cristo, entre comillas, porque alguien les mintió y les dijo, si tú vienes a Cristo, Cristo te va a dar esto, te va a dar lo otro. Vienen a Cristo y no les da lo que esas personas les dijo, porque para empezar, Jesús jamás dijo tal cosa. Y como no recibieron lo que su corazón desea, se van de la iglesia. Ese Dios no existe. ¿Pero por qué? Porque han tenido una idea equivocada del propósito de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Vean lo que dice, regresemos a Hechos capítulo 9. Después de que el apóstol Pablo le hace esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo, después de tener ese encuentro verdadero, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestro Señor le respondió, el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Notemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo no le dio en su totalidad la información referente a lo que él debía hacer, pero sí le dijo, Pablo, vete a aquella ciudad y cuando estés allá, yo te voy a decir lo que debes de hacer. Pablo pudo haberse parado y cuestionado, no, Señor, si no me dices el plan completo, yo no voy a hacer nada. No, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Después de tener el encuentro queda completamente ciego, pero sigue las instrucciones de su Señor, sin saber cuál era el propósito por el cual era necesario que él fuera a la ciudad. La palabra de Dios nos enseña que él hizo caso a la instrucción, se va. Y en el versículo 10 vemos, hermanos, que entra un nuevo personaje a esta narración de lo que pasó en aquel entonces. Y veamos esta actitud, hermanos, replicada en Ananías. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco, para ese entonces Pablo ya estaba allá, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. ¿Qué respondió Ananías? Heme aquí, Señor. Al decir Ananías, heme aquí, Señor, Ananías estaba diciendo, aquí estoy listo, ¿en qué te puedo servir? La misma actitud que vemos reflejada en el apóstol Pablo. Esta misma actitud o esta misma frase, hermanos, la vemos reflejada en el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6 vemos una posible conversación, hermanos, entre las 3 personas de la Trinidad. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, ¿en qué te puedo servir? A tu disposición estoy, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? La pregunta que vemos aquí, hermanos, por parte de nuestro Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Indica que pocos estarían dispuestos a realizar el sacrificio de la presentación de un mensaje muy desagradable para el pueblo judío.
Si nosotros leemos, hermanos, el libro de Isaías, nos damos cuenta del mensaje que Isaías tuvo que presentar al pueblo judío. Pero él recibió la instrucción directamente por parte de Dios. En los versículos más adelante, cuando él responde, heme aquí, Señor, envíame a mí, Dios le da instrucciones, dile esto a mi pueblo. Isaías no cuestionó, hermano, las instrucciones por parte de su Señor. Isaías va y cumple el propósito de lo que Cristo esperaba en la vida de él. En cada una de estas respuestas, hermanos, por el resto de la escritura de la misma forma, vemos una cualidad, hermanos, una cualidad que se refleja en el verdadero servicio a nuestro Señor, aparte de un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y tal cualidad, hermanos, es la humildad. La vemos en Pablo, la vemos en Ananías, la vemos en Isaías, en Jeremías, en todos los siervos de nuestro Señor, vemos que se reflejaba la humildad en dicho servicio. Y eso de la misma forma, hermanos, debe de estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, si nosotros tenemos ciertas habilidades, dones, capacidades, jamás, hermanos, jamás pensemos que se debe a lo inteligente o bueno que nosotros somos. Jamás, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que los dones que Dios da son regalos por su gracia. En otras palabras, no lo merecemos, hermanos. Y si algún día, hermanos, presentando el servicio a Dios, queremos pensar demasiado de nosotros mismos, recordemos que lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1:25. No pensemos, hermanos, que lo que hacemos, las habilidades de lo que Dios ha depositado en nosotros se debe a lo inteligente o bueno que nosotros somos, porque todo lo que hemos recibido es por la gracia de Dios. Y al entender que es por la gracia de Dios, debe de haber humildad y no alabarnos por lo que nosotros estamos haciendo. Como aquellos fariseos y escribas que les encantaba que la gente los viera en los lugares públicos para que ellos pudieran alimentar su ego. No, pero es que yo lo estoy haciendo porque vean todo lo que yo me he esforzado. Es cierto que se requiere un esfuerzo para servir y agradar de la manera que Dios espera, pero Dios espera, hermanos, que en cada uno de nosotros se refleje la humildad que vemos en sus siervos que presentaban dicho servicio. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, regresemos para allá, por favor. Todo lo que nosotros hacemos para el servicio a Dios, hermanos, debemos de entender que el fin final de este propósito de servicio es la gloria de Dios, no los aplausos a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, ¿cuál es el propósito, hermanos? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios te ha dado una capacidad, una habilidad, hermano, de tal manera que lo haces con gran entusiasmo, gloria a Dios, pero jamás intentemos, hermanos, robarle la gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, el servicio que nosotros hacemos, debe de ser para la gloria de Dios. Pero este es un problema, hermanos, porque la manera en que nosotros muchas veces queremos alimentar ese mal comportamiento del ego que radica en nosotros puede ser muy sutil, hermanos, en la vida de nosotros. ¿Y de qué manera, hermanos, nosotros nos damos cuenta o podemos hacer un análisis de que queremos robarle la gloria a Dios y que lo que queremos es una gloria personal a través de lo que estamos haciendo? Analicemos nuestro servicio y nuestra vida a la luz de estas siguientes preguntas. Querido hermano, ¿tu vida se amarga cuando Dios usa a otro en un área específica? ¿Por qué a Él, Dios? Si yo veo las grandes habilidades y capacidades que tengo, ¿por qué a Él?
Vemos la manera, hermanos, en que Dios tomó a aquellos grandes hombres. ¿De qué manera Moisés cuando lo tomó? Una persona, hermanos, completamente descalificada como el resto de los siervos. Pero al que llama, Dios califica. Al que llama, Dios capacita. Pero cuando alguien quiere la gloria personal, se amarga cuando ve que Dios está usando a otra persona. En vez de ponerse contento que esa persona está haciendo un servicio en la expansión del reino de Cristo. Pero se amarga. Pero la otra parte, hermanos, nuestro desempeño para el servicio público es de lo mejor, pero en la devoción personal está por los suelos. Si eso se refleja en la vida de nosotros, queridos hermanos, estamos sirviendo para la gloria propia y no para darle gloria a Dios. Si nosotros nos preparamos, hermanos, de la mejor manera posible para dar un servicio donde toda la gente me pueda ver, que digan, y el hermano que se ve que está bien santificado, pero en mi vida personal, mi comunión personal, mi comunión a través de la palabra, de la oración está por los suelos. Queridos hermanos, estamos sirviendo para que la gente nos vea. Estamos sirviendo para recibir los halagos de la gente que nos rodea, no para agradar a Dios, no para que Él reciba la honra y la gloria. Porque cuando estamos en aquel lugar, en nuestro aposento secreto, donde nadie nos ve, ¿por qué no entregamos lo mejor de nosotros? Si no lo hacemos porque la gente no nos está viendo, ahí está la respuesta clara, querido hermano, que no está sirviendo por las razones correctas. Porque Cristo espera, hermanos, que demos lo mejor donde nos ven y donde no nos ven. Si solamente estamos presentando lo mejor de nosotros donde la gente nos está viendo, ahí está la respuesta, ¿por qué y para qué estamos sirviendo? Porque para empezar ni siquiera se está sirviendo a Dios. Se está sirviendo solamente para alimentar el ego en el corazón de esa persona. Si nosotros, hermanos, hemos analizado y nos hemos dado cuenta de tal comportamiento, hermanos, les quiero compartir lo que la palabra de Dios nos enseña de Juan el Bautista. La palabra de Dios dice, hermanos, que nuestro Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Jesús, hermanos, Jesús está diciendo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Muchas veces personas podrían decir, pero Juan el Bautista no hizo que lloviera fuego del cielo. Pero Jesús está diciendo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El corazón de Juan el Bautista estaba en el lugar correcto en el servicio a su Señor. Él estaba sirviendo de la manera que a Dios le agrada. Y Jesús dijo, hermanos, que no hay persona que haya nacido de mujer que sea mayor profeta que Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista está diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Que la atención sea a Él, que la gloria y la honra sea a Él. Yo debo de disminuir cada vez más. Pero cuando eso no se refleja en nosotros, hermanos, vamos a querer hacer completamente todo lo contrario. Yo quiero crecer. Y hermanos, ese es un problema que todos como seres humanos tenemos. Como todos, hermanos, todos tenemos ese problema. Es necesario que lo identifiquemos y lo ataquemos. Y hermanos que sirven dentro de la iglesia, especialmente los que nos paramos acá. Especialmente nosotros, hermanos. Es muy fácil para que uno se engañe. Ay, ve los hermanos, es que yo estoy haciendo un gran trabajo. Ay. Hermanos, si Dios nos usa, gloria a Dios, pero la honra solamente la merece Él. La gloria solamente la merece Él, hermanos. Denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Aquel que cumpla, hermanos, con las instrucciones al servicio a su Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, si cumplimos con las instrucciones por parte de nuestro Señor, si nos esforzamos porque nuestro servicio sea guiado por las razones correctas y estamos caminando conforme a lo que Dios le agrada, podemos decir de nosotros mismos, siervo inútil soy. Lucas capítulo 17, versículo 7.
Lucas capítulo 17, versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No hay, hermanos, espacio para la vanagloria propia. Si hacemos lo que Dios espera de nosotros, podemos decir de nosotros mismos, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Pero ahora hemos aprendido, hermanos. Hemos aprendido el peso de la pregunta del apóstol Pablo cuando tiene el encuentro con Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, Señor. Cuando la Trinidad está teniendo esa conversación, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estaríamos dispuestos a hacer esa pregunta con el conocimiento de lo que Dios espera en el servicio que nosotros entregamos? La respuesta debería de ser todos. Y si no estás preparado, hermanos, está bien, reconócelo delante de Dios y pide que Él obre en aquellas áreas en tu vida. Es necesario que todos lo hagamos, hermanos, pero con el conocimiento de que no hay miembro que sea parte del cuerpo que no tenga una función. Hermanos, no hay nadie, absolutamente nadie que sea parte del cuerpo que no tenga una función. Mucha gente, hermanos, tiene como meta en esta vida, y con esto voy a terminar. Mucha gente tiene como meta en esta vida, hermanos, el poder trabajar para las grandes corporaciones que existen en este mundo. Cuando yo comencé mi carrera secular, uno de mis grandes anhelos era un día poder trabajar para Google o Microsoft, aquellas grandes empresas. Empresas de renombre que uno puede decir en este mundo, y yo pensaba, qué privilegio sería el poder trabajar para esas grandes corporaciones. Pero un día, hermanos, al ver esta evidencia de la palabra y también al leer un poco sobre la conversación que tuvo el conocido predicador Spurgeon con la reina de Inglaterra, cambió mi pensar. La reina de Inglaterra le dijo al conocido predicador Spurgeon, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república. A lo cual Spurgeon respondió, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero yo no puedo bajar de puesto. La reina le respondió, usted está loco. ¿Cómo va a comparar un pastorado con ser canciller en mi república? Él le respondió, tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados al servicio. Y la manera que el apóstol Pablo menciona tal servicio en Filipenses capítulo 3, versículo 14, lo menciona como el supremo llamamiento. No hay un llamamiento más grande que servirle al Dios del universo. Dice el versículo 14 de Filipenses capítulo 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, el más grande de los llamados. No hay más grande llamado, hermanos. No hay más supremo llamado que servirle al Dios del universo. Pero el Dios del universo espera que si le vamos a servir, le sirvamos a su manera, no a la manera de nosotros. Aquella multitud le dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Si nosotros le servimos a Dios, le vamos a servir a la manera de Dios. Queridos hermanos, si hay algo que a ti te apasiona en este mundo más que servirle a Dios, dos posibles cosas se pueden reflejar en tu vida.
O no has conocido a Dios, pues todo el que le conoce reconoce el llamado. O número 2, no has entendido la grandeza del llamado. Si nosotros tenemos anhelos, pasiones más grandes por las cosas de este mundo que servirle a Dios, o una o la otra cosa están activas en nuestra vida. No hemos tenido un encuentro verdadero con Dios, pues aquel que tiene ese encuentro verdadero no puede sino preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, envíame a mí. O no hemos entendido la grandeza del llamado. Juan capítulo 12, versículo 26, les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Si nuestros hermanos en la pantalla pueden poner Juan capítulo 12, versículo 26. Dice la palabra de Dios, ayúdenme a leerlo por favor, hermanos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, pues en ella nosotros encontramos, Señor, aquel modelo, Señor, de cómo llevar a cabo las instrucciones que tú dejaste en tu palabra, Señor. El anhelo más grande de nosotros como congregación, como cuerpo local, es agradarte en todo lo que hacemos, Señor. De antemano te pedimos perdón, Señor, si hemos llevado a cabo un servicio que no es conforme a tu agrado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos servido de la manera de los fariseos y escribas, que solamente lo hacían para ser vistos por los hombres. No lo hacían por el agradecimiento en su corazón. Sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo el efecto en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que puede surgir, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros de una manera ferviente, Señor, aquella pregunta que hacía tu siervo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Que se pueda generar la respuesta de tu siervo Isaías, que él decía: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Perdónanos, Señor, si no hemos llevado a cabo el servicio, Señor, con el amor que tú esperas, Señor, pues tu palabra nos enseña que hemos sido llamados a la libertad para servirnos los unos a los otros en el amor, Señor, en el amor. Perdónanos, Señor, si hemos despreciado, Señor, aquellas que son parte de tu cuerpo, de tu iglesia, de tu esposa, Señor. Tú decías en tu palabra: tus discípulos, los reyes y los gobiernos enseñorean sobre sus pueblos, mas con ustedes no será así. El que quiera ser el mayor debe de ser el menor, debe de servir a los demás. Tú eres nuestro ejemplo supremo, Señor, siendo el Dios todopoderoso, creador de todo el universo, Rey de reyes y Señor de señores. Te despojaste a ti mismo, Señor. Viniste a este mundo, te hiciste hombre, te hiciste siervo de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú no viniste, Señor, para ser servido, sino para servir a los demás y dar tu vida en rescate por muchos. Es ese mismo sentir, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Si alguno de mis hermanos presentes, Señor, ha pensado de una manera equivocada: pero yo no tengo ninguna habilidad. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando al corazón de esa persona, Señor, mostrándole, Señor, mostrándole aquel amor que tú has depositado sobre esa persona, el mismo amor que le va a capacitar para llevar a cabo un servicio genuino, Señor, en tu reino, Señor, en tu reino, Padre. Nosotros entendemos, Señor, el gran privilegio que es servirte, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento por cada uno de los servidores de esta iglesia, Señor. Se tú multiplicando las fuerzas, Señor, de aquellos débiles, Señor. Muchas veces nos cansamos, Señor. Muchas veces nos desanimamos, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, Señor. Para proseguir como tu siervo Pablo hacia la meta, hacia el llamado del supremo servicio, Señor.
Danos las fuerzas, Señor. Continúa capacitándonos, Señor, para dar un mejor servicio, cada vez más grande y mejor, Señor. Pero de la misma forma, Señor, ayúdanos, Señor, a entender y recordar en cada oportunidad que te servimos, Señor, que todo lo que hacemos, Señor, es para que en ti, Señor, sea reflejada toda la honra, toda la gloria, Señor. Perdónanos, Señor, si en alguna ocasión hemos servido, Señor, para agradar a los hombres. Perdónanos, Señor. Genera ese deseo correcto, Señor, que vemos en aquellos siervos a los cuales tú llamaste, Señor. De la misma forma que nos has llamado, Señor, pues tu palabra nos enseña que tú has depositado habilidades, capacidades en cada uno de los miembros del cuerpo y que cada uno debe de ministrarlo contra los demás que le rodean, que son parte del mismo cuerpo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el trabajo de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que continúe ese efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles si Dios permite.